Pues bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. De verdad que yo tengo muchos años haciendo esto y es emocionante ver que muchas iglesias están poniéndole atención a todo lo que tiene que ver con estos temas y especialmente no solo en el mundo de los gringos, ¿no? Sino que en el mundo hispano esto es nuevo. Yo viajo a Colombia, Costa Rica, Honduras, Dominicana, México, haciendo este tipo de charlas y es muy difícil a veces para el público en general y las iglesias, especialmente nosotros hispanoparlantes. Nosotros decimos nada más hay que tener fe y ya. Pero el problema es que ahora todos los jóvenes que son de nuestra segunda, tercera generación hispana ya no tienen la mentalidad de nosotros. Nosotros estamos más en una generación separada. Ahora ellos tienen una mentalidad más global y entonces son influenciados más por las ideas que nosotros no caemos en peligro de ser influenciados. Entonces es bastante emocionante ver que la iglesia hispanoparlante está siendo parte de estos medios educativos, de apologética, de saber cómo defender la fe. A mí se me parte el corazón porque pues yo viajo, como les digo, a Latinoamérica y antes las preguntas eran diferentes, eran más doctrinales, eran más internas. Ahora las mismas preguntas que yo recibo en una universidad acá en los Estados Unidos son las mismas preguntas que yo recibo en una universidad ya sea Costa Rica, ya sea México, tanto así que a mí me echaron de una universidad de la Universidad de Sonora por tratar de hacer una charla sobre el matrimonio homosexual. Me echaron. Yo pensé que eso a mí me pasó en Carolina del Sur, que es el estado donde yo vivo, y 2 meses después me pasó en México. Y yo digo, esto es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los países de nosotros esto no va a suceder, ¿no? Pero no es así. Y también sabemos que la segunda, tercera generación, cuarta generación de hispanos acá en los Estados Unidos, muchos de nosotros hemos perdido el español como lenguaje, pero seguimos con la cultura latina, ¿no? Y entonces a veces nosotros todavía heredamos esa mentalidad de machismo que nosotros necesitamos esto, ¿no? Sino que nosotros solitos nos levantamos y no hay necesidad de aprender más. Y en el momento que nosotros llegamos a pensar que ya lo sabemos todo o que lo único que ocupamos es fe, ahora sí, la fe es lo que la gracia nos salva por medio de la fe y no hay que hacer obras, pero eso no quiere decir que no hay muchos jóvenes que tienen un montón de obstáculos y si nosotros no sabemos cómo responderles, adivinen quién les va a responder, Google. El otro día mi hija de 15 años estaba argumentando con su mamá, ¿verdad? Con mi esposa, que ella no creía que mi esposa, ¿no? Que su mamá sabía más que Google. Y entonces son cosas que ellos oyen en la escuela, oyen en el colegio. Y ahora nosotros estamos en una guerra cultural que si nosotros no educamos a nuestros hijos, tarde o temprano ellos van a terminar pensando completamente diferente a nosotros e ideológicamente se van a terminar convirtiendo en nuestros enemigos, desafortunadamente. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? Que los padres iban a estar en contra de sus hijos, ¿no? ¿Por qué? No porque Él viene a dividirlos, pero la verdad divide. Y si tú vas a estar del lado de la verdad, los que no están del lado de la verdad van a estar divididos. Pero bueno, este es mi nombre, yo trabajo para Cross Examine, es una organización apologética y nosotros en esta organización, esto es lo que hacemos día y noche y hacemos apologética, hacemos asuntos educacionales y nosotros recibimos un comunicado de un padre que estaba sumamente preocupado y nos dijo, déjame un segundo, ¿por qué algo me está pasando aquí? Yo creo que fui yo que no me puse las pilas, ¿ok? Separado y ahora sí. ¿Qué sucede? Nosotros recibimos esta comunicación, el hombre y es un hombre bien formado, un hombre súper preocupado y nos dice, mira, estoy angustiado. Dice, mi hija era la estudiante cristiana número 1 de la escuela privada a la que nos enviamos. Desde niña va a la iglesia, ha conseguido una cantidad increíble de becas para ir a la universidad, becas completas. Quiere ir a la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte.
se graduó, se fue para la Universidad de Chapel Hill de Carolina del Norte, y un mes y una semana después de haber llegado a la universidad, llama a su papá y le dice: papá, ya no creo en Dios. Dice: mi profesora de religión es atea, me dijo que nadie sabía quién había escrito los 4 evangelios, que la Biblia tiene más errores de lo que tiene palabras, y entonces ya no creo en Dios. Obviamente en 5 semanas esta chica joven, que obviamente es fácil de que caiga bajo la presión de una profesora atea, no va a investigar toda la evidencia a favor y en contra del cristianismo. Pero emocionalmente ella había perdido no solo su interés por el cristianismo, sino que imagínate, cuando tú vas a la universidad ya no tienes a tus padres viendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Hay una presión social increíble. Ahora vemos también cómo el enemigo ataca las mentes de los jóvenes. Imagínense la angustia de este padre. Nosotros le preguntamos: ¿tú le diste algún tipo de educación apologética cuando ella estaba creciendo, ya sea en middle school o en high school? Y él dice no. Y ya cuando llegan a la universidad es muy tarde. A veces la gente a mí me pregunta: ¿qué tan joven debo de estarles enseñando a mis hijos teología apologética? Yo le digo: desde que los llevas desde que los llevas a kindergarten, desde que los llevas a primer grado. ¿Por qué es que la educación secular es más importante que la educación teológica o religiosa? Es más bien al revés. Nosotros en las iglesias deberíamos darle educación complementaria a nuestros hijos. Debería de comenzar en casa. Ahora, nosotros sabemos que 3 de cada 4 jóvenes estadísticamente, acá en los Estados Unidos se está dando globalmente también. Por ejemplo, Chile es uno de los países más seculares de Latinoamérica, donde la mayoría de personas son no creyentes. Y muchos de nuestros países, desafortunadamente, por ejemplo, yo vengo de Costa Rica, yo me crié católico, yo me creía cristiano toda la vida, pero era de nombre nada más. Yo pasé por primera comunión y yo pasé de todo, y no fue hasta que yo encontré a alguien que me explicara el evangelio que yo dije: wow, yo no sé nada. Yo he estado viviendo como uno de estos fariseos que creía que yo sabía quién era Jesús y esto y lo otro, pero no sé nada, ¿no? Y estos jóvenes se van y muchos de ellos nunca regresan. ¿Ustedes creen que esto es normal o que esto es la excepción? Esto es normal, esto lo vemos cada día más. Y estamos hablando de los jóvenes que son cristianos o que son criados en casa cristiana. No estamos hablando del resto de las personas. Estamos hablando de que imagínate si en tu iglesia hay 10 jovencitos en la escuela dominical, 6 de ellos van a perder la fe cuando lleguen a la universidad, estadísticamente hablando. Y muchos de ellos, como yo me convertí al Señor ya viejo, ya de 30 años, yo tengo 39, fue a los 28, ¿verdad? Yo tengo 39, a punto de cumplir 40. Pero imagínate lo que pude haber hecho con esos primeros 15 años de servirle al Señor, ¿no? Ahora, imagínate, ¿qué pasaría si tus mejores argumentos en contra de Dios, que es lo que usan los profesores universitarios, lo que usan las personas en la red, en realidad demuestran que Dios existe? Por ejemplo, usualmente los ateos de la internet usan cosas como el argumento del mal, o la moralidad, o la ciencia, o la razón para decir que todas estas cosas son cosas que apuntan hacia Dios. Por ejemplo, David Silverman dice que Dios es un mito y la razón es atea por naturaleza. Él es el expresidente de la Asociación de Ateos Americanos. Tenemos a Steven Weinberg, que es un físico teórico, que dice que personalmente siente que las enseñanzas de la ciencia moderna son corrosivas para la fe. En otras palabras, que la fe y la ciencia no se llevan, ¿verdad? Christopher Hitchens, que murió, él dice que él se consideraba que moralmente ser ateo es superior a ser cristiano. Entonces nosotros vemos que esas son cosas que nuestros niños van a ver en la internet, y todas estas personas que están acá son ateos famosos, que si sus hijos van a la universidad se van a encontrar con 1, 2 o 3 o 4 libros de cada uno de ellos, o los van a ver en videos de YouTube. Si ustedes no saben las respuestas, YouTube les va a dar respuestas a sus hijos. YouTube, para los millennials y los Gen Zers, que son las generaciones más jóvenes, YouTube es un motor de búsqueda como Google lo es para nosotros. Ahí es donde ellos van a buscar respuestas. Entonces nosotros decimos, son estos argumentos a favor del ateísmo.
Y la respuesta que nosotros deberíamos dar es no. Estos son argumentos robados directamente de Dios. El mal, la razón, la ciencia y la moralidad son argumentos o son aspectos de la realidad que deberían de apuntar hacia Dios y no alejar a los jóvenes de Dios. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que saber por qué. Porque ninguno de esos aspectos existirían si Dios no existe. Les voy a mostrar por qué y vamos a enfocarnos en la parte moral y en la parte del problema del mal. Los ateos están robándole a Dios para argumentar en su contra. En otras palabras, si Dios no existe, no hay manera de saber cuál es la moralidad objetiva. No habría manera de anclar si algo es objetivamente bueno o objetivamente malo. Y eso quiere decir que el problema del mal no existiría porque no sabríamos si algo es objetivamente malo. ¿Ok? Y los ateos utilizan cosas como el principio de la causalidad, que es el fundamento de la ciencia. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Las ciencias físicas buscan la conexión entre causa y efecto. Entonces, el principio de la causalidad es algo que los ateos dicen que está a favor de ellos, pero en realidad no es así. Cosas como la razón, la información, la moralidad y el mal, que es lo que vamos a estar hablando hoy, y la ciencia. No, dicen que la ciencia es inherentemente del no creyente y no del creyente, sin darse cuenta que sin el cristianismo, el avance y la revolución científica nunca se hubiera dado, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente, ¿ok? Nosotros utilizamos usualmente un acrostic, que sería crimes, que quiere decir causalidad, razón, información, moralidad, mal, pero nos vamos a enfocar nada más en las M's, ¿ok? Los ateos son materialistas, quiere decir que lo único que ellos creen es que el espacio, el tiempo y la materia existen. Solo creen en el mundo material. Nosotros como cristianos no, nosotros creemos en el mundo espiritual también. Nosotros creemos que tenemos un alma. Los ateos dicen, los ateos son materialistas, pero todos estos aspectos que estamos viendo ahí, que son aspectos de la realidad, tienen un fundamento inmaterial basado en Dios. Por lo tanto, cuando los ateos mencionan alguno de ellos para apoyar el ateísmo, para apoyar su increencia, no, ellos tienen que robarle a Dios para poder argumentar en su contra. En otras palabras, los ateos tienen que utilizar cosas que solo existirían si Dios existe para argumentar en contra de Dios, y eso nos da a nosotros la ventaja, porque nosotros demostramos que estas cosas no existirían si Dios no existe y podemos darle la vuelta a la tortilla, ¿ok? Y Dios nos manda a hacer esto, ¿no? Dios nos dice que nosotros deberíamos destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto de la apologética es un mandato bíblico. No todos tenemos que ser académicos, no todos tenemos que ser eruditos, no todos tenemos que pasar comiéndonos 2 o 3 libros por semana, pero sí todos debemos estar listos siempre para dar respuesta de la esperanza que hay en nosotros, que sería 1 Pedro 3:15. Es un mandato, y aunque nosotros no sepamos todas estas palabras académicas y de domingo, nosotros deberíamos de tener por lo menos un entendimiento general para poder apuntarle a nuestros hijos y decir, aquí encuentras buenas respuestas. Aunque tú no sepas las respuestas definitivas, por lo menos tú les puedes presentar a ellos un patrón donde conseguir respuestas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver el argumento de la moralidad y el mal, que son los únicos dos que vamos a tocar. Y los ateos usualmente son relativistas morales, que dicen que la moralidad, que el bien y el mal dependen de la persona, dependen de la cultura, como por ejemplo, aquí nos comemos las hamburguesas de Whataburger, aquí es donde se come Whataburger, ¿verdad? Y los hindúes no comen carne de res, porque las vacas son sagradas. Entonces ellos dicen, ven que la moralidad depende de donde tú vivas, ¿no? Pero en realidad nosotros nos vamos a dar cuenta que la moralidad es objetiva, es independientemente de lo que yo piense o de lo que tú pienses, ¿no? Y otra cosa de lo que los ateos hacen, o los no creyentes, es que ellos dicen que el mal es la razón número 1 por la cual no pueden creer en Dios. Porque si un Dios bueno existiera, entonces la maldad no existiría. Y eso es lo que se utiliza en lo que se llama el dilema de Epicuro. Él dice, si Dios es todopoderoso, bueno y lo sabe todo, entonces Él, Dios,
puede y quiere prevenir el mal. Esa es la primera premisa o la primera razón. Después él dice, es evidente que existe mal en el mundo. Yo creo que eso es lo más fácil de demostrar porque todos nosotros hemos sufrido algún tipo de mal, algún tipo de sufrimiento en nuestras vidas. Entonces la conclusión a la que se llega es que, por lo tanto, un Dios todopoderoso, bueno y que lo sabe todo, no existe porque el mal sigue existiendo en el mundo. ¿Ok? Y nosotros sabemos que todos, absolutamente todos, hemos sido afectados en algún momento por enfermedades, muertes, accidentes y demás. Y nosotros vemos que este tipo de argumento, si un profesor te lo muestra en la universidad, tú inmediatamente vas a decir, wow, ¿cómo lo respondo? ¿Cómo respondo yo esto? ¿Cómo puedo yo sacarme de dudas? ¿Cómo puedo fortificar mi fe y al mismo tiempo responder esto? Entonces nosotros vemos que no solo la parte filosófica y la manera en la que se expone es robusta, sino también la parte emocional. Por ejemplo, tenemos a este señor que se llama Richard Dawkins. Es el escritor del libro El espejismo de Dios. Él es biólogo evolutivo, daba clases en la Universidad de Oxford, la cual es una universidad prestigiosa en el Reino Unido, y es uno de los ateos más famosos del mundo. Y en su libro El espejismo de Dios, él dice lo siguiente. Él dice, el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción. Celoso y orgulloso de ser un monstruo controlador, inclemente, mezquino, injusto, un limpiador étnico, sediento de sangre y vengativo, un bravucón misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, megalomano, sadomasoquista y caprichosamente maligno. Obviamente cuando tus hijos leen esto como es la asignación que el profesor de sociología los manda a leer, obviamente van a quedar confundidos. ¿Cómo respondemos a una retórica tan emocionalmente cargada? Lo curioso es que el Dr. Dawkins se da cuenta de que si él está culpando a Dios por todas estas cosas, o dice que el Dios de la Biblia es malo, él está diciendo que existe una manera de diferenciar entre el bien y el mal. Entonces nosotros le preguntamos al señor Dawkins, ¿hacia dónde apunta nuestra brújula moral? Todos, absolutamente todos nosotros sabemos que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Ahora yo les voy a preguntar algo. Si alguien de ustedes sabe, si ustedes estuvieron en la otra charla, no me lo, ¿cómo se dice? Spoil. No me lo arruinen, no me lo echen a perder. Okay. Para los que no lo han visto. ¿Alguien sabe quién es esta señora? ¿La conocen? No. No, difícil, ok. Bueno, entonces las voy a poner hasta más difícil todavía. ¿Alguien sabe quién es esa señora, ese hombre y esos niños? ¿No? ¿No los reconocen? No, tal vez parecidos, pero no iguales. No. Ok, ahora, ¿cuál es la relación entre esta señora y estos niños y ese señor? ¿No? ¿Nadie? Ok, esta es mi familia. Ok, esos son mis hijos, Aiden y Leda, y ese es mi tío Carmelo, mi tía Shirley, mis dos hijos. Yo tomé la foto cuando fuimos a Universal Orlando Resort. Mi tía, yo fui padre soltero por muchos años. Yo tuve un problema bastante difícil después de que me convertí con la que hoy es mi ex esposa, y por gracia de Dios recibí la custodia completa de mis hijos. Y en ese tiempo mi tía y mi tío eran esenciales porque eran como los abuelos de mis hijos, ¿verdad? Era la única familia directa que yo tengo acá en los Estados Unidos. Pero un día de septiembre, me acuerdo como si fuera ayer, el 4 de septiembre del 2014, yo recibí una llamada. Espérate, vamos a ver, creo que necesito, si no me equivoco, necesito ponerle el audio a y no sé si aquí lo pongo en el televisor. Creo que sí tengo audio acá, sí hay audio, si no lo bajo. Acá está. Era el 4 de septiembre del 2014, no hace mucho. Yo vendía automóviles, estaba en mi oficina, yo era el gerente de una agencia de automóviles usados. Yo estoy en mi oficina, abrimos a las 9 de la mañana, entonces lo que tenía era menos de una hora de estar en el trabajo y me suena el teléfono. Y era mi hermana de Costa Rica. Me dice, Jorge,
estaba hablando con tu tía Shirley, que era la mujer que ustedes vieron ahí en la pantalla. Y me dice, estaba hablando con ella y ella comenzó a gritar, ahí viene, ahí viene. Y se oía una conmoción, se oían gritos, dice, y de un pronto a otro se oye un sonido bien fuerte y después un silencio. Me dice, yo no sé, ahora la llamo, la he llamado 3 o 4 veces y no contesta. Entonces yo le digo, Rosy, tranquila, curiosamente ellos están en mi casa porque tenía 4 años de no ver a mis hermanas y gracias a Dios vinieron a pasar una semana con nosotros, pero yo le digo, no te preocupes, yo voy a llamar a las autoridades y después me voy a la casa donde mi tía vive, donde mi tía trabaja, para ver qué sucedió. Yo llamo a las autoridades y les digo que parece que hubo un incidente, ¿verdad? Y que voy para allá, les doy la dirección y yo me monto en mi automóvil, me monto en la autopista y voy como a 75, 80 millas por hora directo a la casa donde mi tía trabaja, ¿verdad? Como a los 5 minutos de estar en la carretera suena el teléfono y es mi tío. Buenos días, Carmelo. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Quería decirte nada más que acabo de matar a tu tía. Me dice, le acabo de meter un tiro en el corazón y te llamo para dejarte saber dónde puedes recoger mi cuerpo. Voy a ir a ahorcarme. Me dice, y voy a utilizar el árbol que está detrás de tu casa. Gracias. Y cuelga. Ahora, yo en realidad no me lo esperaba, pero fue realidad. Yo llegué a la casa donde trabajaba mi tía y ahí estaba ella en el piso, en un pozo de sangre. Ya cuando llegaron los paramédicos ya no había nada que hacer y a los pocos minutos me llamó el sheriff. Bueno, yo los había llamado a ellos, me devolvió la llamada y me dijo que sí, que habían encontrado el cuerpo de mi tío guindando en el patio de mi casa. Estamos hablando que eso fue en el 2014. ¿Ok? Entonces nosotros nos damos cuenta que el mal existe y nos va a pasar a nosotros tarde o temprano. No. Eso es algo que pues yo viví de carne propia, es algo que no le deseo a nadie, pero nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, entonces nosotros sabemos, es más, a nadie le tiene que pasar una experiencia como esta para darse cuenta que el mal en el mundo es real y objetivo. ¿Qué le iba a decir yo a mis 2 niños? Que su tía y su tío habían muerto el mismo día y que uno había matado al otro. Cerraron hasta las escuelas porque les daba miedo de que mi tío fuera a recoger a mis hijos, porque mi tío era la niñera de mis hijos. Él los dejaba y los recogía todas las mañanas y todas las tardes, imagínense. Pero curiosamente, en base a lo que nuestro amigo, el doctor Richard Dawkins, el que vimos que escribió El espejismo de Dios, en realidad lo que hizo mi tío no está mal, porque miran lo que dicen él en esta cita. En un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a salir lastimadas, otras van a tener suerte. No encontrarás ninguna rima o razón para ello, ni ninguna justicia. En el fondo, no hay ningún diseño, ningún propósito, ningún mal, ningún bien, nada más que una ciega e implacable indiferencia al ADN. Ni lo sabe ni le importa. El ADN solo es y bailamos al ritmo de su música. Entonces, en las palabras del Dr. Richard Dawkins, el asesinato de mi tía fue mi tío nada más bailando al ritmo de la música del ADN. El violador de niños está bailando a la música de su ADN. El asesino, el vendedor de drogas, el estafador. ¿Por qué? Porque no hay ningún diseño, no hay ningún propósito, no hay ni mal ni bien. Ahora estamos hablando que estas personas como el Dr. Richard Dawkins, que tienen muchas letras antes y después de su nombre, son los que están adoctrinando a nuestros hijos. Y nuestros hijos y nosotros mismos a veces nos sentimos muy impresionados por todo esto, porque son elocuentes, porque son buenos escritores, porque son buenos presentadores, porque son buenos conferencistas, porque son buenos en lo que hacen y tienen posiciones prominentes.
Bueno, si eso es lo que estamos haciendo nosotros, nada más bailando al ritmo de nuestro ADN, entonces nosotros no podemos tampoco echarle la culpa a los nazis después de haber matado más de 6 millones de judíos en las cámaras de gas. De este camino, de camino acá, yo venía leyendo un libro donde se hablaba de todas las atrocidades que hacían los nazis, los experimentos que hacían con los niños. Los niños usualmente los mataban antes que a sus padres porque no los podían poner a trabajar o esclavizar en los campos de concentración. Y nosotros decimos, ¿estas son atrocidades inhumanas? No. Eso es exactamente lo que nosotros como seres humanos hacemos. Esto es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Esto es lo más humano que hay, porque nosotros lo hacemos. Nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa que cualquier persona que tiene un niño o que ha conocido un niño de 2 años de edad lo sabe. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprenden los chiquitos a decir? Mío y no. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen preprogramados con esa pecaminosidad que nosotros tenemos. En otras palabras, todos tenemos ese pequeño Hitler adentro. Tenemos la capacidad para hacer el mal. Todos nosotros. Eso es lo que nuestra experiencia nos dice. Pero si nosotros vamos a creer lo que el señor Dawkins dice, entonces nosotros no podemos culpar a nadie. Ni a mi tío que asesinó a mi tía, ni a ninguna persona que les haya mentido, o les haya robado, o los haya estafado. Es más, lo curioso es que una persona que creía en esto se dio cuenta de algo muy importante. Dice, cuando era ateo, dice este autor, mi argumento contra Dios era que el universo me parecía muy cruel e injusto, pero ¿de dónde sacaba yo la idea de lo que es justo e injusto? ¿Con qué estoy comparando el universo para afirmar que no es justo? Un hombre no le llama a una línea torcida a menos de que sepa lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Entonces nos damos cuenta en esta cita, y esta cita es del ilustre C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, de Mero Cristianismo y de muchas obras cristianas clásicas. Él lo que está diciendo acá es que cuando nosotros decimos que algo está mal, es porque nosotros entendemos que lo opuesto está bien. En otras palabras, él dice que el mal necesita del bien, y para que exista el bien, Dios es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el estándar de perfección. Dios es el bien máximo. El concepto del Dios cristiano es el bien máximo. Entonces, si Dios no existe el bien. Y si no existe el bien, no existe el mal. Y si no existe el mal, no hay problema del mal. Pero nosotros sabemos que el bien objetivo existe, y también sabemos que el mal objetivo existe, y es más fácil de probar eso. Si yo les preguntaría a ustedes si está bien violar a un niño de 2 o 3 años o de 6 meses por diversión, si ustedes están psicológicamente sanos, me van a decir que obviamente eso es inmoral, atroz y repugnante, que eso es un mal objetivo. Ahora, ¿suena feo o no? Esto sucede todos los días. Mi esposa todavía trabaja como consultora en una organización que ayuda a evitar el abuso sexual de niños, y las historias que ella me cuenta son historias que no puedo contar acá. Entonces, si nosotros decimos que violar a un niño de 6 meses o de 1 año por diversión es algo objetivamente malo, entonces eso nos ayuda implícitamente a saber que hay algo que es objetivamente bueno. Lo mismo diría yo si yo te digo que voy a tirar a mi abuelita desde el 5º piso, las gradas del 5º piso, en su silla de ruedas. Eso es igual, es objetivamente malo. Nadie va a decir que eso es bueno, a menos de que sea alguien que está esperando que la abuelita se muera para recibir la herencia. Pero aparte de eso, no, nadie va a decir que sí, que eso es algo bueno. Pero lo curioso es que nosotros hablamos de injusticias, nosotros hablamos de mal, hablamos de esto y de lo otro. Pero una persona como el señor Richard Dawkins no puede hablar de esta manera. Si nosotros vemos la cita que estuvimos leyendo hace un rato, él utiliza esta palabra, injusto, ¿verdad? De que Dios es injusto. Pero si él dice, si él dice que no hay ningún patrón, no hay ningún diseño, no existe el bien ni existe el mal,
Entonces él implícitamente está diciendo que la justicia no existe, pero él tiene que robarle a Dios el estándar de moralidad para decir que hay cosas que son justas e injustas. En otras palabras, él está cometiendo crímenes intelectuales y robándole a Dios para argumentar contra él. Porque él no tiene una base para decir que algo está bien o mal, justo o injusto. Eso no quiere decir que él no entienda que está bien y que está mal, pero no tiene dónde justificar o cómo justificar que algo está objetivamente bien o objetivamente mal. Y esta próxima cita es increíble porque completamente desmorona el problema del mal. Antes de ir con la cita, quiero decirles algo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que les estoy dando yo a ustedes es un tratado filosófico, ¿ok? Y teológico sobre el problema del mal. Pero esto no es lo que se le lleva a una persona que se le acaba de morir un hijo, o se le acaba de morir la esposa, ¿ok? O acaba de estar en un accidente de automóvil y perdió una pierna. Porque ese es otro problema diferente. Es el mismo problema del mal y del sufrimiento, pero es el problema emocional y pastoral. En ese momento ustedes no les llevan un argumento, ustedes le llevan un hombro donde llorar y solidaridad. ¿Okay? Y ya después, cuando la persona termina este proceso, ¿verdad? Entonces ya podemos hablar sobre la parte filosófica, la parte teológica, la parte racional. Entonces ahora sí, vamos. ¿Qué es lo que dice esta cita que desmorona las creencias del Dr. Dawkins? Él dice, cuando usted dice que hay demasiado mal en este mundo, usted asume que existe el bien. Pero cuando asumes que existe el bien, asumes que hay una ley moral la cual podemos usar para diferenciar entre el bien y el mal. Pero si usted asume la ley moral, debe postular un legislador que dé esta ley moral. Pero ese es a quien está tratando de refutar y no probar. Porque si no hay un legislador de la ley moral, no hay una ley moral. Si no hay ninguna ley moral, no existe el bien. Si no existe el bien, tampoco existe el mal. En otras palabras, leyes solo vienen de legisladores. Pero si Dios es el legislador máximo que nos da la ley moral y Él no existe, no hay ley moral, no hay bien, no hay mal. El argumento de aquel que no cree en Dios se desmorona. No hay problema del mal. Ahora, para nosotros los cristianos sí existe porque nosotros creemos en Dios. Pero como les voy a demostrar en unos momentos, hay respuesta a este desafío del problema del mal. En otras palabras, las sombras demuestran que la luz existe. Hay sombras porque hay luz. Nosotros nos damos cuenta que la evidencia de que el bien existe es porque el mal existe. El mal son las sombras, el bien es la luz. Podemos tener luz sin sombras, pero no podemos tener sombras sin luz. En otras palabras, cuando nosotros estemos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando estemos en presencia del Señor, ya no van a haber sombras, solo va a haber luz. Pero en este momento nosotros sabemos que porque hay sombras, podemos apuntar hacia alguien que es la luz. ¿Cómo descubrimos nosotros quién tiene razón y quién está equivocado, por lo menos en asuntos de moralidad, en asuntos de acciones? ¿Es la Madre Teresa el estándar de nuestra moralidad o a quien tenemos que ejemplificar? ¿O es Adolfo Hitler? ¿Quién de los dos es más? ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre uno y el otro? Vamos a hacer un pequeño ejercicio y es bastante fácil. Ayúdenme ustedes a descubrir o a saber cuál de estos dos mapas es un mejor mapa de Escocia. En otras palabras, una representación más fiel del mapa de Escocia. Tenemos el mapa 1 y el mapa 2. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál de estos dos mapas es un mejor mapa de Escocia? Y quiero que ustedes participen. Díganme ustedes, vuelvan a ver los mapas y no importa, aunque sea al azar, díganme ustedes cuál mapa creen ustedes que es el mejor mapa de Escocia, ¿el 1 o el 2? ¿Sure? ¿Ah? No, el 1. Estamos debatiendo. Ok, el 1 o el 2. ¿Cuál ustedes creen? Voten, 1 o 2. ¿Quién no ha visto eso? Nunca. No. ¿Cuál dices tú? Digo que el 2. El 2. ¿Tú dices que el 2? Team 1. Tú dices que el 1. El 2. Entonces hay 2 votos para el 2 y un voto para el 1. ¿Alguien más quiere votar? Para el 1. 1. 1. Entonces hay 2 para el 1 y 2 para el 2.
Uno más. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Uno más, alguien más. El 2. Entonces el 2 va ganando. Entonces aquí la gente dice, el mapa número 2 es el mejor mapa de Escocia. Ahora déjenme preguntarles, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros para responder esa pregunta objetivamente? Mirar el mapa del globo terráqueo. El mapa del globo terráqueo, pero el mapa del globo terráqueo está basado en algo más. ¿Qué necesitamos nosotros para saber cuál es el mejor mapa de Escocia? ¿Ir a dónde? A Escocia. Necesitamos un lugar real, ¿ok? Objetivo, que exista, que se llama Escocia. Si Escocia no existe, no hay una manera de saber cuál mapa es mejor. Pero si Escocia existe, y salados los que dijeron el 2, porque no está bien feo, aunque el 1 no es una representación exacta, es mejor que el número 2, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un lugar objetivo, incambiable, inmutable, que es Escocia, para nosotros poder ver cuál de las dos representaciones es mejor. Y de la misma manera, nosotros vemos que no es la Madre Teresa, no es Hitler quienes son el estándar, el estándar del bien y el mal, sino que es la naturaleza inmutable de Dios, que es el estándar de medida para nosotros determinar qué es objetivamente bueno y qué es objetivamente malo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Si yo fuera el estándar de medida, hay días que muchas cosas fueran buenas y muchas cosas fueran malas. Y otro día, cuando me levanto con mejor actitud, sería al revés. Lo que es bueno sería malo y lo que es malo sería bueno. Entonces no es ninguno de ellos dos. Es la naturaleza incambiable de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Dios no cambia. Y es por este hecho que nosotros podemos tener la satisfacción de saber que si algo es bueno y si algo es malo, porque Dios no cambia. En Dios no hay variación. ¿Ok? Es más, nosotros sabemos que la moralidad objetiva nosotros no la podemos probar por medio de nuestras acciones, sino por medio de nuestras reacciones. Imaginémonos, ¿no?, que hay una historia. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que viene un drogadicto, una persona que es drogadicta. Yo utilicé drogas por muchos años hasta que tenía los 28 años. Y a veces cuando tú estás en uno de esos, una de esas semanas donde solo quieres consumir, haces lo que sea. Yo cometí muchos crímenes solo para conseguir dinero para utilizar drogas. No, entonces imagínate eso, imagínate un drogadicto que vaya por la calle, vea una mujer que viene y trae el bolso y él dice, en ese bolso tienen que haber cosas valiosas. El hombre saca un revólver y le dice a la señora, deme su bolso. La señora, para no perder la vida, le dice, aquí está el bolso, ¿verdad? Obviamente la persona, a la que están asaltando va a creer que eso es injusto, pero el que está asaltando no. ¿Por qué? Porque él necesita, su cuerpo le está pidiendo heroína, ¿verdad? Entonces él necesita eso, entonces para él está bien. ¿Por qué? Porque eso me va a proveer a mí la heroína que necesito, por lo menos para el día de hoy. Él le quita el bolso a la persona y se va corriendo, se va y ahora va a ir a la casa donde le van a vender las drogas. Entonces él toca la puerta y el hombre ve ahí por él. Bueno, ahora no, porque ahora es con el ring, ¿no? Ahora lo ve en el teléfono. Sí, mira, es fulanito de tal, ¿verdad? Antes lo veía uno por el juego, pero ya ese ejemplo ya no sirve. Ahora es con el celular, ¿verdad? Y lo ve, mira, es fulanito de tal y trae un bolso, ¿verdad? Pero lo ve en el ring y se da cuenta que todavía anda el revólver acá. Entonces le abren la puerta y apenas le abren la puerta lo reciben con una escopeta, ¿verdad? Y le dice el hombre, deme el bolso y deme el revólver. Lo primero que va a decir este drogadicto asaltante es, qué injusto, que ahora ellos me van a robar. Le van a robar el bolso que se acaba de robar. Entonces él se da cuenta inmediatamente que él cometió una injusticia y cuando se lo hacen a él es cuando uno lo siente. Una persona que no cree en la moralidad objetiva, no importa qué tan increyente sea o qué tan no creyente sea, el momento que le das un puñetazo en la cara y le quitas su celular, va a creer en la moralidad objetiva. ¿Verdad? No quiero decir que lo hagan, pero es una manera bastante sencilla de demostrar que hay cosas que son objetivamente malas.
Entonces nos damos cuenta que mostramos la moralidad objetiva no por medio de nuestras acciones, sino por medio de nuestras reacciones. Entonces esto nos ayuda, ¿ok? Nos ayuda a formular otro argumento. Premisa número 1, razón número 1. Toda la ley tiene un legislador. Todas las leyes vienen de legisladores. Existe una ley moral objetiva, lo acabamos de demostrar. No es tan difícil, porque todos experimentamos esto en nuestras vidas. Por lo tanto, existe un legislador moral objetivo y ese es a quien llamamos Dios. Nosotros vemos los atributos de Dios, los podemos derivar de la naturaleza, de la realidad, especialmente de las Escrituras. Obviamente, cuando estamos hablando con personas que no son creyentes, si vamos a las Escrituras no importa, porque ellos no van a creer lo que dice la Biblia. Pero si nosotros podemos demostrar en base a una conversación sin tener que citar la Biblia, de que hay la posibilidad de que Dios exista, entonces tal vez ellos se van a sentir mucho más abiertos a dialogar contigo. Pero nosotros podemos saber que en base a nuestra experiencia moral, de que existen cosas que son objetivamente malas y objetivamente buenas, nosotros podemos demostrarles a ellos que el legislador moral es el Dios de la Biblia. No podemos llegar hasta el Dios de la Biblia, tenemos que seguir investigando, pero por lo menos el Dios que es el estándar de la moralidad es muy similar al que tenemos en la Biblia. Y ahí es donde abrimos el diálogo. Y nuestros niños o nuestros jóvenes no se van a perder cuando llegan a la universidad si tienen por lo menos un fundamento firme cuando dialoguen con sus profesores. ¿Ok? Entonces, yo me doy cuenta de lo siguiente. Yo me doy cuenta que el asesinato de mi tía, ¿ok? Y todo el sufrimiento por el que pasamos nosotros va a tener solución. Porque el problema del mal no es problema si Dios existe. Y especialmente si el Dios cristiano existe. Yo sé que Dios un día va a encargarse de que todo lo malo que se haya hecho, todo lo injusto que se haya hecho en el mundo, va a recibir lo que merece. Imagínense que mi tío se arrepintiera en el último segundo. ¿Es eso injusto? No, porque la carga del acto que él hizo lo llevó Jesús en la cruz. Amén. Ninguno de nosotros somos mejor o peor que mi tío. Porque la Biblia nos dice que nosotros, si vemos a una mujer con lujuria, hemos cometido adulterio en nuestro corazón, y si odiamos a nuestro hermano, hemos cometido asesinato. Entonces nosotros sabemos que la justicia de Dios es perfecta y que el problema del mal se resuelve si Dios existe. Es más, nosotros vemos acá al señor Dawkins donde dice que no hay ninguna justicia, que no hay ningún mal, que no hay ningún bien, ¿verdad? Pero lo vemos utilizando la palabra injusticia, vemos esa inconsistencia. Luego lo vemos en otra cita que dice, siempre he dicho que soy ferviente antidarwinista. Ok, no es un evolucionista cuando se trata de la forma en que debemos organizar nuestras vidas y nuestra moralidad. Queremos evitar basar nuestra sociedad en principios darwinistas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la teoría del darwinismo evolutivo? Es la sobrevivencia del más fuerte. Eso quiere decir que a mí nada me detiene, ¿ok? Nada me detendría si la moralidad fuera basada en la evolución, en, no sé, pegarle un tiro a él, violar a su esposa y tener hijos con ella, para pasar mis genes. El darwinismo, el evolucionismo nos llevaría a una consecuencia lógica de hacer eso. Entonces él sabe que vivir de esta manera es imposible. Entonces ellos viven con una moralidad como la nuestra, basada en las Escrituras, porque no la pueden basar en su misma cosmovisión. Y hemos visto qué tan contradictorio es. Lo más curioso es que él afirma que la moralidad objetiva no existe y al mismo tiempo intenta imponer sus propios códigos y deberes morales como obligatorios. Todos, absolutamente todos hacemos eso. Es más, mis hijos, mi hijo de 14, mi hija de 15, así es como vive, ¿no? Ellos no les gustan los parámetros que ponemos en casa, y ellos siempre tienen una mejor opción, pero quieren que lo que ellos digan sea obligatorio, pero lo que sus padres dicen no es obligatorio, ¿no? Entonces esto es normal. No vamos a ver al Dr. Dawkins como si no fuera uno de nosotros. Eso es normal, nosotros lo hacemos, pero es bastante curioso, ¿no? Después él afirma que ni el bien ni el mal existen, que solo bailamos al ritmo de nuestro ADN,
pero por otro lado vive indignado por el Dios malvado de la Biblia. Pero no hay Dios malvado de la Biblia si Dios no existe. No hay problema del mal si no hay una manera de poder anclar la moralidad objetiva, y es lo que acabamos de demostrar. El problema del mal no existe si Dios no existe. Y si hay un problema del mal es porque Dios existe y está a favor de nosotros la evidencia. Es más, en el libro que hemos basado todo esto se llama Robándole a Dios porque los ateos necesitan de Dios, lo pueden encontrar en español. Es escrito por mi amigo y mentor Frank Turek. Él dice que la moralidad y el mal serían imposibles si el ateísmo, el cual es fundamentalmente materialista. Lo que les digo, materialista quiere decir no que les gustan las cosas materiales, sino que solo lo material existe, el espacio, el tiempo y la materia, ¿verdad? Fuera verdadero. Todos los juicios morales, todas las injusticias, toda tragedia y todo mal sería reducido a una insignificante opinión personal. Que se murió su tía, sí, no importa. El hombre estaba bailando al ritmo de su ADN. Imagínate vivir en un mundo así, ¿no? Y la objetividad de la moralidad depende de Dios, y eso yo creo que lo hemos podido demostrar más allá de toda duda razonable. Entonces no podemos escaparnos, esto es lo que corresponde a la realidad. Y si nosotros nos damos cuenta, los ateos inevitablemente tienen que robarle a Dios la moralidad y el problema del mal, ¿okay? Para argumentar en contra de él, porque si Dios no existiera, no existiera, ni el bien ni el mal existirían, pero creo que hemos demostrado que no solo son reales, sino que la moralidad sí es objetiva y fundamentada en la naturaleza de Dios mismo. Nos damos cuenta que sin Dios no hay mal, no hay bien, no hay moralidad objetiva. Y nosotros nos damos cuenta también que cuando nosotros vivimos, fundamentalmente, y cualquier cosa, acto o persona que se aleje de este estándar trascendente, que es la misma naturaleza de Dios, es lo que consideramos malo o inmoral. Y por el contrario, si alguien actúa de manera consistente con el estándar, o sea, que está más cerca de este estándar trascendente, es lo que consideramos como el bien, lo bueno o lo moral. Entonces, no hay problema del mal si Dios no existe. Pero si Dios existe, hay problema del mal, pero es a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque todos estos argumentos que los ateos dicen que trabajan a favor de ellos, se desmoronan, porque son argumentos a favor de la existencia de Dios. Si Dios no existe, nada de esto existiría. Pero el hecho de que Dios existe nos demuestra del hecho de que todas estas características existen, nos demuestra que Dios existe. Aunque el libro trata de otro montón de asuntos, la moralidad y el mal apuntan hacia la existencia de un creador. ¿Okay? Y todos estos fundamentos, todas estas realidades están fundamentados en él. Aunque los ateos utilizan en sus argumentos estos fundamentos, ellos cometen crímenes intelectuales al valerse de estos aspectos de la realidad, dado de que sin Dios ninguno de estos existiría. Y es más, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una de las diapositivas que utilicé en inglés porque me pareció muy, vamos a ver, dame un segundo. Aquí. Vamos a ver, creo que la tengo acá. No sé por qué se me está acá. Está. Perfecto. Es la misma pero en inglés. Okay. Y yo digo, existe una respuesta al problema del mal. Existe una respuesta al problema del mal. Y esa respuesta es Jesús. Él dice, yo soy. La misma palabra que usa Jesús en el Nuevo Testamento cuando él dice, antes de Abraham, yo soy. Es el griego ego eimi, que en la versión en griego del Antiguo Testamento es la palabra que se usa cuando el ángel del Señor está en la zarza ardiente y Moisés le pregunta, ¿y quién le dijo que me envió? Y él dice, ego eimi, yo soy el que soy. Él es la respuesta al problema. La gente dice, ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Número uno, no hay nadie bueno. Nadie. Porque el único bueno que vivió y caminó en esta tierra
le pasaron cosas malas. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Es más, uno nunca reclama por qué cosas malas le pasan a gente mala. Nunca. Pero el problema es que no nos vemos como gente mala. Nos vemos como gente buena. ¿Por qué el violador, el asesino en serie y el pastor paran en la luz roja del semáforo? No es solo para obedecer la ley. Se paran en la luz roja para que el bus que viene no los haga roadkill, para que no los deje ahí como carne molida. No, por eso es que uno se para en la luz roja. No es por lo bueno del corazón que voy a seguir las leyes de tránsito. Porque si a mí nadie me está viendo, yo sé que no viene carro, no, a más de uno se le pasaría la luz roja. Entonces, hacer cosas buenas no nos hace personas buenas. Es más, imagínate si te levantaras un día y tuvieras un letrero aquí con letras de esas LED de neón, que todos los pensamientos que tú tengas salgan en la pantalla. ¿Saldrías tú del cuarto? Jamás. Porque no somos personas buenas. Somos buenos porque Él es bueno, porque el Señor nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos reunirnos con Él. Así que el problema del mal no existe si Dios no existe. Entonces, si alguien quiere discutir contigo sobre el problema del mal, tienes que entonces decirle, bueno, si Dios no existe, no hay problema del mal. Entonces, ¿quieres decir que vamos a hablar del problema del mal porque tú me vas a dar la oportunidad de dialogar como si Dios existiera? ¿O aceptas la existencia de Dios? Sí, entonces hablemos del problema del mal. Pero si Dios no existe, no hay por qué platicar sobre el problema del mal, porque no hay problema del mal, es tu opinión contra la mía. Y opiniones son como ombligos, todo el mundo tiene uno. Menos Adán, ¿tenía Adán ombligo? No sabemos. Pero lo importante es que nosotros, a nuestros jóvenes nunca se alejarían de la fe si supieran estos fundamentos básicos. Porque el problema del mal es el problema número uno de por qué los jóvenes dejan su fe. Así que si ustedes nosotros tenemos una tonelada de recursos gratis. De aquí ustedes pueden ir a todas mis redes. Nosotros estamos poniendo, si quieren tomarle fotos, si quieren, esto es el ministerio, esta es mi página personal y esta es una compañía que yo tengo donde creamos recursos para redes sociales. Pero nosotros tenemos una tonelada de videos, canales de YouTube, ponemos Instagram Reels, TikToks, ponemos de todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos equipar a las personas y desafortunadamente el índice de atención de los jóvenes ahora de la generación Z es solo de 8 a 5 segundos. Entonces los recursos que tenemos que crear son recursos cortos, pero son recursos que gracias a Dios han dado mucho fruto. Tanto así que nos cancelaron una de nuestras cuentas más grandes de TikTok por lo mismo, porque nosotros hablamos de la verdad y ahora la cultura actual no le gusta la verdad. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y si ustedes tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla ahorita. No sé cuánto nos quedará. Yo creo que eran no sé, pero no importa. Si tienen preguntas, hagan preguntas. Yo con mucho gusto se las puedo contestar ahora. O va a haber un panel también de preguntas y yo creo que va a haber alguien que traduzca. Pero yo sé que muchos de ustedes aquí también saben inglés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando empezó a hablar, a dar su conferencia, estaba hablando acerca de todos los jóvenes cuando entran a la universidad. La mayoría de los que entran ya no regresan a las iglesias. Yo voy a decir una experiencia personal con mi hijo. Mi hijo creció en el evangelio. Yo todo el tiempo estuve tratando de darle clases bíblicas y él siempre fue bien enfocado. Y hasta ahorita es muy enfocado en su universidad. Es un alumno que sale en el cuadro de honor de la escuela. Es obediente en casa, sigue reglas, trabaja, estudia. Pero a raíz del primer año de universidad, él como que se alejó. Empezó la pandemia y se alejó. Ahorita está alejado completamente de la iglesia. Pero él tiene una característica que ahí no sé yo, se me hace bien complicado para mí
luchar contra eso, esa característica especial que él tiene, porque si yo le digo, mijo, va a empezar tu escuela, vamos a orar para que te vaya bien esa noche. Ok, mami, vamos a orar. O sea, ora. ¿Sabes qué, Brian? Digo, vamos a leer la Biblia, vamos a leer Proverbios como cada determinados días de la semana. Ok, está bien. Nunca me dice que no, pero cuando le digo, mijo, es tiempo de que regreses a la iglesia, ya no hay pandemia. Si esperas más tiempo te vas a alejar más, te vas a enfriar más. Ajá. Pero él no quiere regresar y él tiene una novia, su primer novia. Esa niña nunca había ido a la iglesia, sus padres nunca le hablaron de Dios. Te escucho. Sí. Es bien complicado para yo por decir comunicar con la niña acerca de Dios porque ella no sabe absolutamente nada, no cree nada absolutamente, ni en ninguna religión, ni en Dios. Entonces yo a veces me siento bien frustrada porque digo, ¿cómo hago para penetrar ahí? No puedo. Yo sé que mi hijo sabe todo lo que es Biblia, pero no sé cómo llegar en ese punto. Bueno, ¿cómo te llamas? Perla Quintana. Perla. Bueno, primero que nada, vamos a orar por tu hijo. Gracias. En realidad eso es más común de lo que crees. Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, si tú ves las historias, ahorita hay una palabra que se ha popularizado mucho en los últimos 3 años, que es deconstruction, de construcción, que la gente se le desconstruye la fe, ¿verdad? Y es un movimiento que se llama cristianismo progresista, ¿verdad? Y si tú ves de las 100 historias de desconstrucción que vemos ahora, siempre hay un factor de inmoralidad sexual envuelto. Siempre. Nosotros decidimos redirigir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Lo que estás pasando tú ahorita mismo es lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Redefinir lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, ahorita él lo que quiere hacer es que quiere mantenerte a ti contenta y a la otra chica contenta también. ¿Ok? Y obviamente ojalá que esto sea solo una etapa. ¿Ok? Si él no quiere ir, obviamente no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, por ejemplo, yo te digo que yo viví en el mundo por 28 años y yo sé que fueron las oraciones de mi madre las que me hicieron regresar. Amén. Los proverbios no son promesas, son afirmaciones probabilísticas de que si X es más probable de que Z pase, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos que cría a tu hijo en el camino que debe de ir y él nunca se apartará de él, en realidad es una mala traducción. El hebreo se puede traducir de esta manera: cría a tu hijo de la manera que debe de crecer y el camino bueno nunca se apartará de él. Perdón, al decir yo que le digo que leer proverbios no es necesariamente que es nomás no, yo sé, pero era un ejemplo general, yo entiendo, sí, pero lo que digo yo es que es muy, muy difícil a veces para nosotros decir, pero yo lo crié en los caminos del Señor y él se alejó. Bueno, el proverbio lo que dice es que a mí, y me pasó a mí, yo soy el exhibit A, no, de esto, porque yo siempre sabía, ¿verdad?, los caminos del Señor. Y más que todo mi abuela me los enseñó, pero estos caminos siempre estaban conmigo, pero no fue hasta que yo decidí seguirlos, ¿no? Entonces los caminos del Señor están con él, nunca se van a apartar, pero él tiene que tomar ese paso. Y ahorita mismo hay fuerzas externas que le nublan a él la razón. Entonces tu trabajo es, yo le digo a mis hijos, I love you no matter what and even if. Yo te amo, no importa lo que hagas y hasta si haces alguna tontería. Pero amar a una persona no es afirmarle su comportamiento. ¿Ok? Porque amar no es afirmar y viceversa. Si yo tuviera un hermano mío que es adicto a la cocaína, amarlo a él no sería afirmar su vicio, sino sería alejarlo del vicio, aunque él me odia. El amor siempre busca lo mejor.
Y pues, a mi hija tiene 15 años y de vez en cuando se le sube el apellido, comienza a faltarme el respeto y ya ahí cruza una línea que no debería de cruzar. Yo le digo, mamita, si usted quiere ser la jefa de cualquier hogar, tiene que ir a rentar usted solita. Tiene 15 años y yo le digo, agarre sus cositas y se vaya. Me duela a mí lo que me duela. Yo no quiero que ella se vaya de casa. Yo no quiero que ella arruine su vida. Dios guarde, es más, con todas las historias que nosotros escuchamos de abuso sexual de niñas, de tráfico de niñas, del trabajo que trabaja mi esposa, y aún así yo le digo a ella, si usted va a faltarme el respeto y alzarme la voz aquí en mi casa, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque eso es lo más amoroso que puedo hacer yo. Y bueno, el punto, a lo mejor no expliqué bien la pregunta, el punto que iba yo a mi hijo le tengo reglas y las sigue. No me falta el respeto, nunca me he levantado la voz, hablo con él acerca de cosas espirituales y me escucha, pero yo sé que no, como dices, se me está escuchando como por obediencia. Hay como un abismo entre la parte conversacional y práctica. Entonces yo quisiera penetrar un poquito más que él pudiera, yo oro por él como toda madre, ¿verdad? Día y noche. Sí. Pero quisiera tener yo quisiera tener una educación diferente en la que yo pudiera hablar con él y dialogar, penetrar un poquito más en la conversación y no que nomás él me acerca a todo y ya. Lo que, ajá, sí. Mira, yo le digo a las personas me dicen, oye, mi hijo dejó la fe, y obviamente estoy utilizando ejemplos extremos, no el de tu hijo. El de tu hijo, gracias a Dios, es un ejemplo bastante mild, ¿no? Bastante, diría yo, medio a comparación de los que escucho yo muchas veces. Y gracias a Dios que él es respetuoso, que él es por lo menos te escucha, aunque no lo lleva a la práctica, ¿no? Y la gente me dice, ¿qué puedo hacer yo para que mi hija vuelva a la fe? ¿Cuál libro le doy? Yo le digo, no, tú eres el que tiene que leer el libro porque el diálogo y la relación es contigo. Entonces yo diría buscar recursos, por ejemplo, recursos como estos se encuentran en lugares como Enfoque en la Familia. Sixto Porras tiene muy buenos, Sixto es buen amigo mío, tiene muy buenos recursos de este tipo. Hay en línea, hay buenos recursos para este tipo, pero yo creo que al final del día es la relación tuya. Mira, cuando el hombre ahorita mismo, esto es psicológicamente, es el proceso de infatuación. Desafortunadamente, químicamente, dura de 18 a 24 meses, para que sepas, ¿ok? ¿Cuántas veces ustedes no han oído a una chica decir, ay, es que él es perfecto, no le falta nada, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo lo ve y dice, a ese pisco patas vueltas, perfecto. ¿Cómo? Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la persona hay un proceso químico que se está dando que minimiza todos los defectos y aumenta todas las cosas buenas de la persona. Y psicológicamente y fisiológicamente dura 18 a 24 meses. Ese es el proceso de infatuación. Por eso los profesionales dicen que no te deberías casar antes de los 2 años de cortejar. Acordémonos que esto del noviazgo no es algo bíblico, es algo nuevo, es algo moderno. El romanticismo es algo moderno, porque antes el 95% de los matrimonios eran arreglados. Y es más, hoy en día los matrimonios arreglados todavía tienen mejor probabilidad de ser exitosos que un matrimonio normal como los de hoy, que fulanito escoge a fulanita y se casa. Entonces, paciencia, equípate, busca estos recursos, ámalo, todo esto es relacional. Ámalo incondicionalmente y espera el momento donde este proceso de infatuación comience a mermar, y tarde o temprano o él lo va a herir a ella o ella lo va a herir a él. Desafortunadamente es cierto. Ahora tú tienes el derecho de poner los parámetros que vayas a poner en tu casa, ¿no? Y tú tienes que decidir. Eso es decisión tuya, pero sí, lo mismo sucede con los ateos. El ateo no va a venir a pedirle consejos
A otro ateo que cree que el más allá no existe y que cuando te mueres te vuelves nada más en comida de gusanos. El ateo va a venir cuando está pasando por un momento difícil, va a venir a buscar a la persona que tiene respuestas reales, ¿no? Entonces tu hijo no va a ir a buscar a un amiguito cuando esté herido o cuando esté enojado porque la hirió. Él va a venir a ti y tú tienes que estar como el padre en la casa esperando a su hijo pródigo. Aunque no quiero decir que tu hijo sea un hijo pródigo, no, pero lo que sí quiero decir es que tenemos que siempre estar dispuestos, ¿no? Y no esperar a perdonarlo cuando se arrepienta, porque si nosotros vemos la palabra del hijo pródigo, el padre perdona y el hombre no ha dicho nada. ¿Entiendes? Es más, y es eso lo que lleva a la persona a reflexionar profundamente. Entonces yo diría, sigue haciendo lo que estás haciendo, infórmate un poco más, como te digo, los recursos de enfoque a la familia son buenos. Yo escucho a Sixto, sí. Y en realidad ahorita es que estás emocionalmente cargado por lo que estás pasando. Entonces se siente muchísimo más a piel, no, a flor de piel, no. Pero sigue haciendo lo que estás haciendo. La relación de él y mía no ha cambiado. De mi hijo y mí, como padre no ha cambiado. No ha cambiado, simple y sencillamente nomás su alejamiento. Yo sé que él tiene que hacer una decisión personal de seguir al Señor. Y a lo mejor va a ser pronto o va a ser dentro de unos años. Uno nunca sabe. Ajá, sí, nomás hay algo que eso que me gusta a mí, que todo lo que le digo lo obedece, al pie de la letra, pero no hace. No lleva. Sí, tal vez tiene que ser, obviamente es esa relación que le está creando, tal vez él se siente avergonzado, tal vez se siente molesto, tal vez ella le dice, no, si regresas a la iglesia ya no estoy contigo. Y yo me acuerdo en esos tiempos donde yo andaba ahí de enamorado, donde Dios guarde, no, mi novia me decía algo y yo, exactamente, ¿qué tan alto, mi amor? ¿No? Pero es cierto, pero, y todavía no, gracias a Dios que tu hijo está joven todavía, yo he visto viejos de 40 años que todavía les pasa lo mismo. Entonces uno tiene que pensar siempre en eso, ¿okay? Y yo creo que se nos gastó el tiempo, así que por favor siéntanse libres, yo siempre estoy disponible en línea, ¿okay? Entonces estamos a la orden. Gracias.